parte del ADN. Sí, a ver, cada planta se nutre en función de sus necesidades y en función de su objetivo de creación. Cada animal se nutre en función de sus necesidades y en función de su objetivo de creación. Los seres humanos, ¿qué representan? Representan un procesamiento cerebral de avanzada, un procesamiento cerebral que le permite pasar a un estadio superior de evolución. Y realmente colocan en una primera posición, colocan a su cuerpo físico y no a su desarrollo mental. Eso es caótico. Si los seres humanos están hechos para procesar cerebralmente, crear ideas que le permitan un desarrollo por encima de toda la existencia que existe en el universo. Y en estos tiempos sigue o es más importante una imagen física que un nivel nutricional adecuado. A ver, lo primero, vamos a ir tocando algunos pequeños detalles, ¿verdad? Para no extendernos mucho. Hay determinados médicos, sabemos que la medicina no es una ciencia exacta, ya sabemos eso, no es una ciencia exacta, aun cuando se creen que son dioses o que son Dios. ¿Por qué? Porque la medicina, a partir de su concepto de que no existen enfermedades sino enfermos, entonces tienen que establecer una serie de tecnologías diagnósticas que le permitan determinar cada vez con más seguridad cuál es el nivel de desequilibrio biológico que está manifestando esa individualidad. Ahora bien, el médico, muchos médicos te dicen, usted coma de todo, pero cuando te enfermas, entonces te dicen, no, no debes comer esto, no debes de comer lo otro, no, y te da una lista de lo que no debes de comer. ¿Y por qué? Bueno, porque es que esos tipos de sustancias o esos tipos de alimentos pudieran contribuir a agudizar tu problema de desequilibrio. Ve acá, y no era mejor que lo hubieras dicho antes de enfermarme. Es decir, cuando yo me enfermo, tú me prohíbes una cantidad de alimentos que si yo no lo hubiera consumido, no me hubiera enfermado. Entonces, eso es ridículo. Eso es ridículo. No, porque posiblemente muchas de las moléculas que conforman esos alimentos en estado de salud quizás no hagan daño. Pero ya una vez que está en desequilibrio tu sistema biológico, fisiológico, metabólico, entonces sí puede perjudicar daño. Eso es ridículo, totalmente ridículo. Es decir, existe en la creación una armonía funcional, una armonía mental. Y todo aquello que vaya contribuyendo gota a gota a ese nivel de desequilibrio, realmente no debe ser eliminado como tal. Ahora bien, cuando el cerebro experimenta una supuesta sensación de placer, cuando el cerebro experimenta esa supuesta sensación de placer. ¿Y por qué digo supuesta? Porque no es más que un adoctrinamiento. Desde que desde que nacemos, preferimos en ocasiones
ponerle al niño un tete, no sé si se dirá así en todas las culturas, ¿no? Pero bueno, Biberón, te dicen biberón, también. ajá, de miel de abeja, ¿verdad? Que mantener lo más posible esa leche materna y después sustituirla eh, con alimentos saludables. No, 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 no. Entonces, es un adoctrinamiento alimenticio que vamos teniendo desde nuestros primeros años de existencia. ¿Y qué ocurre? Que eso va creando, creando unas sensaciones supuestas de placer. Y el cerebro es muy bueno para recordar esas supuestas sensaciones de placer. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que eso te lleva a una adicción. No solamente la adicción es el tabaquismo, aunque vemos médicos fumando. No solamente la adicción es el alcohol, aunque todo el mundo bebe. No, 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 no. Las adicciones tienen un abanico de muchas formas, ¿verdad? Y dentro de ella es ese placer que me da un alimento. Por eso es la resistencia a lo que debo de comer. ¿Por qué? Porque esa mente tiene que luchar contra varias condiciones. La primera, tiene que luchar con ese adoctrinamiento de infancia. Todos esos chocolates, todos esos dulces, todos esos helados, todo eso que me dieron, va creando va creando una adicción, una idea distorsionada de placer que proporciona el cerebro. Entonces tengo que luchar contra esa adicción. Eso es lo primero. Después tengo en mi contra la falta de información científica. Eso es sin contar con lo que ya sabemos, los que han seguido todo este programa, con el porcentaje de opuesto cuántico que yo tengo que me conlleva a mantener esa adicción y siempre justificamos con analogías, comparaciones que no tienen un basamento científico. Siempre el ser humano necesita una justificación para continuar su adicción o para continuar su modelo de vida, de algo que hay que morirse, la vida hay que disfrutarla y todas esas estupideces conceptuales que establece la humanidad. Ahora bien, en ese mundo de caos en que vive la humanidad, pues realmente es más importante el dinero que la salud. Ustedes, a ver, todos los que producen alimentos en el mundo entero, de una manera u otra, están identificados con, con los daños que hacen a corto, mediano o largo plazo esos alimentos que se venden en el mercado. Se conoce, pero ¿qué ocurre? Que se está jugando con esas equivocadas formas de placer. Es decir, el comercio en el mundo está sincronizado con lo que le gusta al ser humano, no con con lo que es conveniente para el ser humano, con lo que le gusta al ser humano y no con lo que es conveniente para el ser humano. Y somos y somos la, la existencia inteligente en pos de alcanzar la cima más alta evolutiva. Pero como estamos en un periodo de transición evolutiva, entonces nos comportamos de manera irracional por esa sombra que llevamos de opuesto cuántico, por ese reflejo de pandemia cuántica
que abraza toda esa humanidad, convirtiendo el mundo en que vivimos en una gran burbuja. Entonces necesitamos acudir forzosamente al conocimiento científico y no descansar en función de encontrar las bases que nos ayuden a encaminarnos hacia esa evolución humana que tenemos que llegar. Entonces, como estamos envueltos en toda una mentira, en toda una manipulación de todo tipo, te puedes encontrar inclusive familias pobres, que usted la ve llegando a la tienda y compra Coca-Cola o compra gaseosa y compra unos paqueticos de eso, ¿cómo ustedes le dirían? Aquí se dice en Guatemala boquita o Y en España le llaman chuches, o chucherías también le ah, llaman en Guatemala también. correcto. Entonces, y eso es parte de esa alimentación, donde, ¿verdad? Entonces, eh, el caos es, el caos es horrible, horrible. Y finalmente, quisiera decir algo, ¿verdad? El alimento se debe concebir como algo macro. Es decir, si yo hago una segmentación, si yo hago una segmentación, ese órgano, ese músculo, esa carne que que nos representa en nuestro organismo, no es más que una integración de células. Las células no son más que una integración de moléculas. Las moléculas, una integración de estructuras atómicas. Por lo tanto, cuando nosotros ingerimos un alimento, se puede considerar que ese alimento está en una conformación, una estructura macro, y hay un mecanismo digestivo que lo que trata, todo ese organismo digestivo, lo que trata es de convertir todo toda esa estructura macro a un nivel micro, de ahí los nutrientes. Porque lo que absorbe, finalmente lo que absorbe nuestro intestino son, son estas estructuras atómicas o esas moléculas necesarias para el funcionamiento metabólico, fisiológico de nuestro organismo. Eso los especialistas realmente pudieran dar toda una profundidad de conocimientos en cuanto a eso. Sin embargo, existe el conocimiento científico de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Sin embargo, no, la mayoría de las cosas que ingerimos no tienen una funcionalidad de establecer o de incorporar los nutrientes necesarios. Entonces, ¿cómo se explica eso en el mundo supuestamente científico en que vivimos? Bueno, esas son las cosas que yo quería establecer en cuanto a en cuanto a lo que hablaba Pamela. Yo entiendo que estos nutricionistas les falta mucha información, mucha información. No, le carecen de una base de sustentación básica. Por ejemplo, las plantas tienen un nivel nutricional específico para las plantas. Los animales tienen un nivel nutricional específico para los animales, ¿verdad? Y los seres humanos deben tener un nivel nutricional específico. Ahora bien,
¿Cuántos minerales existen? Esto es un reto a a estos especialistas llamados nutricionistas. ¿Cuántos minerales existen? Cuando digo minerales existentes, me refiero a todo lo que estén biodisponibles en función de las necesidades nutricionales de los seres humanos. ¿Cuántos existen? En primer lugar, sabemos que los minerales no se establecen a nivel biológico de manera eh, única, que están acompañados con otras estructuras atómicas y de ahí surgen las llamadas sales. Si dentro de nuestro organismo no te vas a encontrar un mineral puro. Es decir, cuando tú te alimentas, dentro de esa alimentación existen minerales, pero no están en una estructura pura, única. Están combinados a lo que se llaman sales. Bien, ¿cuántos minerales, en primer lugar, son compatibles con el sistema biológico de los seres humanos? ¿Cuántos existen? Hay quien me puede decir hay quien me dice que, por ejemplo, las algas tienen 40 minerales. La pregunta sería, y ahora me voy a comportar como, como si fuera el mayor ignorante del mundo. Esos 40, 30, 20, no sé cuántos minerales son lo que necesita nuestro organismo humano. Esos minerales, de todos ellos, ¿cuáles son los que realmente necesita el organismo para procesar todo el nivel funcional? ¿Cuántos son? ¿Son los 40? ¿Son los 50? ¿Son los 30? Entonces estamos en un gran problema. ¿Por qué estamos en un gran problema? Porque la alimentación que recibimos no abarcan todos esos minerales. Eso es, eso no es cierto. No abarca todos esos minerales. Entonces, la pregunta sería, para un ser humano en función de su actividad, sí, en función de lo que hace, su trabajo, ya sea físico, intelectual, en función del deporte que hace, del arte que hace, del desgaste que hace, de esos minerales, ¿cuáles realmente necesita diariamente el organismo? ¿Cuáles? Los 40. Entonces estamos en un gran problema, porque diariamente el organismo no recibe con la alimentación los 40 minerales, o los 30, los 20. Ya estamos en un problema. ¿Qué ocurre si el organismo diariamente no lleva la dosis de la cantidad de minerales que necesitamos? ¿Qué ocurre? ¿Será por eso que a un mediano o largo plazo irrumpen problemas biológicos? ¿O será que no necesitamos realmente esos 40 minerales? Eso, ¿quién es capaz de decirlo hoy en el mundo? Profesionales nutricionistas, que para decir eso tiene que haber un fundamento científico de investigaciones científicas serias para establecer eso. Proteínas, ¿cuáles llegan a nuestro organismo sin degradarse? ¿Cuántas llegan? ¿Qué cantidad de proteínas existen? Y de toda esa cantidad de proteínas que existen, ¿qué cantidad de todas ellas necesitamos nosotros? Los seres humanos cuando se alimentan diariamente reciben toda la cantidad de proteínas sin haber sido degradada. Toda la cantidad de proteínas que necesita el organismo de acuerdo a su nivel funcional diario, no lo creo. ¿Y qué pasa con la que no llegó en ese día? ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hace el organismo? Porque hay gente que dura 120 años, que pudiera durar 500, pero bueno, dura 120 aún con una mala alimentación.
¿Qué ocurrió con todos esos minerales, con toda esa proteína que no se consumió? Perdón, con todas esas vitaminas y minerales que no se consumió. Ah, las proteínas tienen eh, eh, otro camino. Eh, Esos nutrientes necesarios dentro de las proteínas se llaman aminoácidos y están los esenciales y los no esenciales. ¿Estoy bien, verdad? ¿Sí o no? Bien. Sí. Entonces, estos esenciales es porque no los produce el cuerpo biológicamente. Tiene que consumirlos. Y los no esenciales son los porque los produce el organismo. Entonces, según dicen los especialistas, un pedazo de carne lleva todos estos, todos estos aminoácidos esenciales y no esenciales, pero bueno, lleva todos estos aminoácidos, un solo pedazo de carne. Lo que no ocurre así en el mundo vegetal. En el mundo vegetal usted tiene que hacer una variedad de vegetales que le pueda cubrir todos esos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, ahora bien, está establecido, creo que eso sí, hay una cercanía a dar esa respuesta. Creo que sí creo que están establecidos la cantidad por lo menos la cantidad de proteína que debe llevar un ser humano diario en dependencia de lo que hace. Pero está establecido la cantidad específica de aminoácidos esenciales y no esenciales que debe recibir el organismo diariamente. Ahí, y qué porciones de alimento específico traen esa cantidad específica de aminoácidos. Otra pregunta. Hay determinados carbohidratos que, que tienen una función importante dentro del organismo, determinados carbohidratos, así como determinadas grasas. Está establecido la cantidad y el tipo específico de grasa y de carbohidratos que necesita diariamente la nutrición humana. ¿Está establecido eso? Está establecido que con esta cantidad de alimentos que yo puedo tener en una bandeja, en un plato, yo puedo satisfacer todas las necesidades diarias de minerales, proteínas, aminoácidos, carbohidratos y grasa, entre otras. Está establecido eso en el mundo y eso se llama el nivel nutricional real que necesita cada persona como un nivel nutricional base. Entonces, la pregunta es, ¿eso nos llega a nosotros diariamente? No. Bueno, ¿qué hace entonces el organismo cuando no recibe lo que debe de recibir diariamente? ¿O será que hay un comportamiento funcional, fisiológico, metabólico que todavía no conocemos? ¿O será que dentro de la lista que nosotros creemos que debe de consumir un ser humano diario no están así? Bueno, eso es un reto a los nutricionistas, para la ciencia en ese sentido. Por ejemplo, hay quien dice, eh, existen animales que consumen nada más que vegetales, por ejemplo. Y bueno, ¿y de dónde sacan la cantidad necesaria de proteína?
porque nada más que consume, por ejemplo, hay quien consume un solo tipo de hierba. Y tú ves pastando ahí al caballo, a la vaca, en una sola, en un terreno donde hay un solo tipo, por ejemplo, de hierba en ese momento. Él no está consumiendo ahí todos los aminoácidos que necesita. Y sin embargo, ahí está. Te encuentras un león que se come ciertas cantidades de carne del animal que mata. Claro, en la parte vegetal, este caballo, al comer la hierba, también está comiendo bacterias, está comiendo determinados elementos que pueden darle supuestamente algo de esa proteína, supuestamente. Te encuentras al carnívoro que come, pero ahí en esa comida que come, Diego, cuando logra matar, ¿no? Porque puede pasar días sin comer, pero cuando logra comer, está ahí todas las vitaminas, todos los minerales que necesita ese animal. Sin embargo, está ahí. Entonces, son retos, preguntas, desafíos que la ciencia tendría que, que mostrar. Es decir, yo sigo diciendo que debe haber en el mundo un lugar, un centro de acopio de toda la información científica y eliminar de Internet a toda esa manipulación, a todas esas facilidades de que cualquiera puede decir lo que se le ocurra. Y debe haber una guía científica en el mundo y todas las investigaciones, descubrimientos y todos los estudios deben alimentar a ese centro, a ese lugar. No, 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 no. No, ¿para qué? La diversidad, las divisiones, eso es lo más importante. Seguir con el caos. Bueno, eso es lo que quería inicialmente decir, ¿verdad?